y bienvenidos aquí a la Iglesia Cristiana Bautista. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo por internet. Gálatas capítulo 5. Estamos en esta noche teniendo un servicio especial en cuanto a la noche mexicana que nuestra iglesia aquí en Puebla está teniendo. Va a ser un servicio breve y vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer acá Gálatas capítulo 5 del 1, Gálatas 5 del 1 al, vamos a leer hasta el versículo 5, Gálatas 5 del 1 al 5, y luego vamos a leer unos versículos más adelante después. Si hay alguien que no tiene Biblia o que necesita ayuda, hay que ayudarle. Gálatas 5 del 1 al 6, al 1 al 6. Si lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo. Dice de manera alternada: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Todos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la libertad, la justicia, el amor, la gracia, la misericordia que de parte de ti cada uno de nosotros tenemos. Bendice, Señor, tu palabra. Ayúdanos a recordar lo que bueno que eres y Señor, lo bendecidos que nosotros somos al haber sido libertados con esa sangre de Cristo preciosa que fue derramada en la cruz. Gracias, Señor, por también nuestro país. Te suplicamos que a cada uno de nosotros podamos tener, seguir orando por nuestros funcionarios, presidentes, gobernadores, que más, Señor, que un partido político podamos estar orando porque este país tenga la libertad más necesaria y preciosa, que es la salvación. Ayúdanos a seguir llevando el evangelio. Bendice tu palabra en esta tarde, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El libro de Gálatas encontramos que la verdadera libertad no se obtiene a través de las buenas obras. La verdadera libertad es la que se obtiene a través de Cristo Jesús. La verdadera libertad no es la que nosotros luchamos y batallamos por ella, sino fue una que se luchó y se sacrificó en la cruz del Calvario. Y esa libertad que ahora Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es una libertad la cual encontramos que tenemos algunas cosas que nosotros debemos de hacer con esa libertad. ¿Qué hacer con la libertad que Dios me ha dado? ¿Qué yo puedo hacer con la libertad que ahora yo tengo a través de Cristo Jesús? Tenemos una responsabilidad. Nuestro país se celebra el 16 de septiembre, la fecha del Día de la Independencia, una independencia en la cual nos independizamos de los españoles. Si hay algún español aquí, no queremos que se ofenda, ¿verdad? Pero los españoles, llegando allá en 1492 y después conquistando nuestro país, y después en 1810 obteniendo esa libertad, wow, fueron 300 años ahí los cuales estuvimos cautivos, se pudiera decir, bajo ese yugo. Pero ahora que tenemos nosotros libertad, ahora que ya no estamos bajo el dominio de un país que vino y nos esclavizó,
Ahora, nos hubiera gustado que nos hubiera tornado cambiado un poquito más güeritos. A lo mejor un poquito, otros 100 años más, hablaríamos un poquito más fresa o nacos y estuviéramos un poquito más güeritos. Pero no importa, tenemos, lo que más importa es esa libertad. Pero con esa libertad que ya nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad y vemos de manera retrospectiva en la historia qué sucedió. Ahora tenemos esta libertad. ¿Qué vamos a hacer con esta libertad? Pudiéramos nosotros decir, bueno, vamos a seguir luchando por un país libre. Pudiéramos decir, bueno, vamos a seguir luchando por un mejor gobierno. Pudiéramos decir, vamos a seguir luchando por una mejor economía, por una mejor educación. Y hay algunos que son más patriotas que otros, que están dispuestos a hacer mucho más por este país, y hay otros que simplemente no les importa y se la pasan peleando y buscando pleito y tratando de ver sus intereses propios, tratando de pelear por sus negocios, negocios personales. Vemos en nuestro país violencia, vemos gente peleándose por aquí, por allá, vemos aún estados que están dejando de dar clases, y bueno, podemos nosotros tomar de todos lados. Hay unos que ven la libertad de una manera, hay otros que ven la libertad de otra manera, pero aún así hay que darle gracias a Dios de que tenemos una libertad de culto y la palabra de Dios se puede predicar y podemos salir y testificar y podemos hablarle a la gente de Cristo. Gracias a Dios que un día alguien vino a nuestra puerta, nos invitó a una iglesia, tomamos una Biblia, tomamos un folleto y pudimos nosotros aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias a Dios porque no nacimos en un país musulmán. Gracias a Dios porque no nacimos en un país que pudiéramos nosotros llamar con muchos dioses, allá en Tailandia, allá en la India, allá en China, en otros lugares que es difícil que la palabra de Dios sea predicada. Pero entonces, ya que yo tengo esta libertad en Cristo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué responsabilidades yo tengo? Bueno, algo que yo puedo hacer es estar firmes. Dice acá Gálatas capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tenemos nosotros una responsabilidad, tenemos nosotros que estar firmes. Dios ya me quitó esa esclavitud, esas cadenas ya se cayeron. Esos grillos con los que yo estaba atado ya se abrieron y ahora ya puedo yo caminar. Si alguien ha estado en la cárcel y de repente sale libre después de 10 años, ¿qué va a hacer? Va a tratar de no caer. El problema es que como el 80% de los que han estado adentro vuelven a caer. Pero Dios dice, mira, tú ya estabas allá adentro, tú ya estabas en el calabozo, tú ya estabas en la esclavitud, ahora ya has salido a ver la luz, no vuelvas a caer, tienes que estar firme. Y tenemos nosotros que hacer con esta libertad. Bueno, tenemos nosotros que estar firmes. Más adelante dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tuvimos esa esclavitud del pecado, tuvimos esa esclavitud en donde no podíamos nosotros hacer algo porque nosotros queríamos, sino el pecado me asediaba, el pecado me arrastraba, el pecado me hundía, el pecado me traía depresión, el pecado me iba hundiendo cada vez más y más, el pecado destruía a mi familia, el pecado me estaba destruyendo en el exterior, tanto en el interior. Pero ahora que tenemos libertad, ¿qué yo puedo hacer? Estar, dice Dios, estad pues firmes. Tenemos nosotros que estar firmes en la libertad con que nosotros tenemos ahora en Cristo. Versículo 13, Gálatas 5, versículo 13. Dice ahí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis
la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No solamente debemos nosotros estar firmes ahora que yo ya tengo esta libertad, pero otra cosa que Dios me dice, ¿qué más yo puedo hacer con esta libertad? Dios dice ahí en el versículo 13, dice, servíos, dice, no uses esta libertad como ocasión para la carne. No pienses que esta libertad es una licencia para pecar. No pienses que porque ya eres salvo tú puedes hacer lo que tú quieras, sino usa esta libertad para servir unos a los otros en amor. De tal manera que debemos de estar nosotros firmes, pero ahora que yo ya tengo esta libertad, debo yo de aprender a servir. Estaba yo esclavizado, el pecado me había esclavizado, así como ahora que recordamos que nosotros éramos esclavos, los españoles estaban, nos estaban esclavizando, pero llega un momento en que el pueblo mexicano se levanta en armas y entonces dice ya no más, y ahora tiene libertad. Pero ahora que tiene libertad, ahora podemos nosotros como mexicanos hacer algo. Tenemos que aprender a servir unos a otros. Tenemos que aprender a ver los derechos y esto y aquello, pero ahora ya somos libres y debemos nosotros de recordar, ok, era yo esclavo, yo tenía que servir a este país, a este pueblo que me tenía esclavizado, pero ahora que ya tengo libertad, todavía ya puedo seguir sirviendo, pero dice aquí, hay que servirnos los unos a los otros por amor. Hay que recordar que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora Dios me ha dado libertad y ahora ya puedo servir. Si algo necesitamos es recordar que somos siervos inútiles. Si algo tenemos que recordar es que a través de esta libertad nosotros podemos decirle al Señor, Señor, gracias porque ya no estoy en esclavitud, ahora soy libre, pero porque soy libre no voy a usar esta libertad para mi propia conveniencia, sino voy a usar esta libertad para servir unos a los otros. Ahí adelantito en Gálatas capítulo, un poquito atrás, Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra ¿qué? Libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Otra cosa que yo puedo hacer con esta libertad que Dios me ha dado es darme cuenta que el diablo me quiere regresar y reducirme a esclavitud, y que, como dice acá, a pesar de falsos hermanos, ahí dice la Biblia, falsos hermanos, que están escondidos, quizás entre unas bancas por acá, quizás entre unas bancas por acá o por allá, o a lo mejor son los dos que están ahí atrás en las bancas de hasta atrás, quién sabe, ¿verdad? Pero dice la Biblia que hay hermanos escondidos que entran para espiar nuestra libertad. Dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ya tengan salvación? ¿Cómo puede ser que ya tengan vida eterna? No, tienen que hacer buenas obras, tienen que portarse bien, tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces quieren otra vez reducirnos a esclavitud. Pero Dios dice, mira, te tienes que dar cuenta que hay quienes que desean que tú regreses nuevamente a esclavitud. Vino un hermano, no sé quién me estaba platicando hace como unas 2 semanas. Me estaba diciendo que se encontró a alguien ahí en la calle testificando, y que le empezó a decir que tenía que guardar la ley y tenía que guardar esto y tenía que guardar aquello. Y otra vez esa persona estaba tratando de reducir a este hermano otra vez a esclavitud.
Y nosotros nos vamos a encontrar a personas que van a decir, no, mira, tú tienes que guardar esto, y tienes que hacer esto, y tienes que guardar el sábado, y tienes que guardar el domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y toda la semana, y tienes que guardar la ley. Y entonces dice la palabra de Dios, quien no puede guardar un poquito de la ley se hace culpable de toda la ley. No se puede, es solamente a través de Cristo. Y le decía a este hermano, usted le hubiera dicho, no sea payaso, porque Gálatas se escribió precisamente para recordarnos a nosotros que tenemos nosotros ya una libertad importante. Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos capítulo 8, en el versículo 21. Versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios, de tal manera que no son todos los que tienen esta libertad, sino solamente los que tienen esta libertad, dice acá, son los hijos de Dios. Pero dice, es una libertad que gloriosa. ¿Qué más yo puedo hacer con esta libertad? No solamente tengo que estar yo firme, no solamente tengo yo que servir, no solamente debo de estar yo al pendiente de aquellos que quieren reducirme y hacer regresar a la esclavitud, pero si hay algo que yo puedo hacer es darle gracias a Dios por la libertad gloriosa que yo tengo. No es una libertad sin chiste. No es una libertad que los españoles hayan dicho que les vamos a dar libertad por 20 años o 30 años o 40 años, sino fue una libertad que fue dada a este pueblo mexicano, pudiéramos nosotros decir para siempre. Pero no es tan gloriosa y no se compara a la libertad que Dios nos ha dado. La libertad que Dios nos dio es una libertad verdaderamente gloriosa. Cuando en años recientes de nuestra historia tenemos un poquito más acceso a la información, podemos ver, por ejemplo, fotografías de cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los miles y miles de personas en todo el mundo, cómo se reunieron, y hay fotografías de gente allá en Nueva York, ahí en la Quinta Avenida. Miles y miles de personas se pueden ver que están ahí todos contentos y diciendo se acabó la guerra, y nos podemos imaginar allá en Alemania y en Francia y la guerra se acabó y los titulares en los periódicos y la gente toda contenta y yo me imagino que cuando les dieron esas noticias, el gozo y el júbilo que tenían. No se tomaron muchas fotos porque no había mucho para tomar en 1810, pero yo pudiera creer que de la misma manera, cuando se obtiene esa libertad y finalmente se independiza el pueblo de México, el gozo y la alegría que ellos tenían se pudiera, yo creo, escuchar por muchos lados. Países que hoy en día están obteniendo libertad, países que hoy en día están buscando libertad. Allá en Venezuela están tratando de tener una libertad de un dictador que los tiene presos y están luchando, y cuando finalmente caiga, si me estás viendo, Maduro, cuando caiga, va a ser, yo creo, el pueblo venezolano va a gritar y va a decir: wow, somos libres, aunque de por sí ya son libres.
Hay pueblos que se les ha dado libertad y de repente vuelven, entre comillas, otra vez a esclavitud. Tenemos el caso allá de Hong Kong que hace 100 años, un poquito más, tuvieron un pacto en donde esa isla iba a ser, iba a estar en manos de los ingleses, y se firma un tratado, y después en ese mismo tratado se dice, ¿verdad? Después de tantos años va a volver a pertenecer a China. Y tuvieron, por decir, una libertad pasajera, y ya después otra vez están bajo en ciertas circunstancias bajo el dominio de China. Pero la libertad que nosotros tenemos es una libertad gloriosa. Es una libertad gloriosa que nos deberíamos levantar cada mañana y decirle: Señor, gracias por la libertad que yo tengo. Gracias por la vida eterna que yo tengo. Deberíamos de pegar un grito cada mañana, que hasta los vecinos tengan que venir. Vecino, ¿está bien? ¿Qué pasó? Vecina, ¿está bien? ¿Qué le hizo su esposo? Yo sabía que su esposo era malo. Pero usted le diga: no, vecina, es que grité de alegría porque tengo una libertad gloriosa. Porque es una libertad gloriosa. Cuando uno es salvo, a veces no comprende todo lo que sucede en la vida de una persona. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos sido redimidos, hemos sido transformados. Dios nos ha vuelto a comprar, hemos sido justificados y hemos sido esto y esto y esto. Ya después de que empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a entender todas las cosas que se dieron el día en que fuimos salvos. El día en que nacimos, no hablamos con el pediatra y le digamos: oiga, pediatra, gracias porque, mire, hizo un buen trabajo. Cortó bien el cordón umbilical, no me dio tan fuerte cuando me agarró ahí de patas para arriba. Y le voy a dar una calificación del 1 al 10, un 10 porque hizo bien. Si no nos damos ya cuenta después, pasados los años, decimos: wow, estoy vivo, amén. Ya nos damos cuenta después de lo importante y lo que sucedió y lo que pasó. De repente nos damos cuenta la familia que nos tocó, los papás, unos feos, otros más guapos que otros, unos con dinero, otros sin dinero, pero al fin varios de nosotros mexicanos. Pero ahora que somos salvos y vemos hacia atrás y nos damos cuenta todo lo que sucedió, quizás en ese momento no supimos decirle al Señor: Señor, gracias. Pero ahora nos damos cuenta. Y ahora que nos damos cuenta, debemos de recordar que tenemos una libertad gloriosa. 2 versículos más. Salmos capítulo 119, versículo 45. Salmos capítulo 119, versículo 45. Dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué más debo de hacer con esta libertad que Dios me ha dado? Debo de andar en libertad. ¿Qué quiere decir eso? Debo de andar en sus mandamientos. Ahora que tenemos libertad, tenemos un código civil y tenemos unas leyes y tenemos que seguir esto y que tenemos que pagar el predial aunque no nos gusta mucho, y tenemos que pagar a la tenencia aunque no nos gusta mucho. Unos ni la pagan, pero otros sí la pagan, pero tenemos que andar en las normas, que gracias a esa libertad que tenemos, pues hay algunas otras cosas que tenemos que hacer y pagar y ser responsables y vivir bien y tratar de cívicamente lo mejor que se puede. Pero ¿qué hay de la libertad que Dios me ha dado? Bueno, en la libertad que Dios me ha dado, ahora somos sus hijos y debemos de andar en sus mandamientos. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay lugares en donde no hay libertad, no porque el Espíritu del Señor no esté ahí, pero porque nosotros no hemos llevado el Espíritu del Señor hasta el fin del mundo. Tenemos que llevarlo
a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué voy a hacer con la libertad que Dios me ha dado? Tengo que compartirla. Tengo que compartir esta libertad. Ya Dios ya me dio libertad. ¿Qué voy a hacer? Sí, voy a estar firme. ¿Qué voy a hacer? Seguir sus mandamientos. Pero si hay algo muy importante que yo puedo hacer, es recordar que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: ¿recibisteis el Espíritu del Señor por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues el oír con fe. Y como otros entonces van a recibir el Espíritu del Señor si no oyen y el Evangelio no llega? Bueno, entonces hay que llevarles el Evangelio para que por la fe ellos oigan y acepten y tengan el Espíritu del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué voy a hacer con esta libertad? Compartirla. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos nuevamente por tu palabra. Gracias por la libertad que tú nos das en Cristo Jesús. Mucho más importante que el llamarnos mexicanos es el llamarnos hijos tuyos. Es el tener una libertad gloriosa. Es el recordar que a través de Cristo tenemos libertad. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Ayúdanos a servir unos a otros. Ayúdanos a estar pendientes por aquellos que nos quieren reducir a esclavitud. Ayúdanos a recordar que la libertad que nos das es gloriosa. Andar en tus mandamientos, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a compartir esta libertad que tú nos has dado. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta tarde que dice: pastor, yo ya tengo esta libertad, me voy a asegurar que la comparto con otros. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Hay que compartir en este año esa libertad que Dios me ha dado. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la libertad que tenemos en Cristo. Bendice, Señor, el resto de este servicio. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues